La Caja de Pandora, un show de entrevistas diferente, en donde las personalidades nos cuentan todo lo que nunca se habían atrevido a decir. Nuestro invitado de hoy es Sabo Romo, integrante de Caifanes y de Jaguares, reconocido bajista y productor, y una de las figuras más emblemáticas del rock en español. Gracias por aceptar la invitación, Sabo. Es un placer estar aquí, un placer estar con todos ustedes. No, muchísimas gracias, de verdad siempre se agradece que estés aquí y que estés listo para externarnos algunas de tus anécdotas. No sé si estoy listo, ¿sabes? Porque las mejores anécdotas de la vida están condenadas al anonimato, pero algo no. Intentaré, y muchos, creo que voy a hacer voy a hacer mi mejor esfuerzo y creo que podré sacar algo. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para, ¿sabes? Exactamente. Para no ventilar a nadie, sobre todo. Vamos a iniciar con ¿cuál es su nombre completo? Salvador Romo López Guerrero, todo eso me llamo. ¿En dónde naciste? Nací en el Sanatorio Español de la Ciudad de México. ¿Quiénes son tus padres? ¿Y a qué se dedican o dedicaban? Bueno, mi papá es Salvador Romo Andrade, es mi héroe, es el Mapacín, es una persona esencial no solo en mi vida o en la vida de mi familia, en la vida de muchos de nuestros amigos, de los hermanos. Un padre más que consentidor, como con esta capacidad de dejarnos a nosotros la tarea de ser responsables, no poniéndola a él, ¿no? Yo, por ejemplo, le decía, padre, voy a una fiesta. Sí, está bien. ¿A qué hora vienes? A las 12. Te estoy hablando de que tenía yo 12 años. Sí, entonces antes de las 12 estaba en mi casa. Él nunca nos puso horarios, nunca nos puso límites. Somos 4 hermanos. Y siempre consecuentó absolutamente todo. Ahora, entonces decir, bueno, ¿por qué no habla de su mamá? Pues básicamente porque mi madre muere cuando todos somos niños. Y pues prácticamente crecimos con mi papá, haciendo mucho ambas labores, ¿no? Entonces mi papá es mundialmente conocido como el Mapacín. Es decir, un híbrido de padre y madre. Y no tenía que decir muchas palabras, era esto, ¿no? Y se acabó el tema, no eran discursos interminables, no eran peroratas, no era eso, era una mirada. Y con una mirada nos entendíamos entonces y hoy. ¿Cómo eras de niño? No, pues era una cosa muy seria. ¿Sí? Sí. ¿Te portabas bien? ¿Eras tremendo? No. ¿Eras alegre? Muy, muy alegre, incluso ante la pérdida así tan prematura de mi señora madre, que bueno, la recuerdo como si hubiera pasado, ya pasaron 46 años y yo lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Pero la verdad es que tuvimos una infancia, yo diría que privilegiada, principalmente porque mi papá estaba ahí. Entonces, ¿sabes? Yo llegaba con cara de salario mínimo. Oye, pa, ¿me regalas una guitarra? Y entonces yo no sé qué hacía, pero al día siguiente yo tenía una guitarra. Y aparte, como se portaban bien y como tenían esa... No nos portábamos bien, éramos una cosa terrorífica. Ah, bueno. Éramos una cosa terrible. ¿Y te gustaba la escuela? No. Nada. Es decir, hay una parte de la escuela que siempre me gustó cuando estaba en Santa María Olinda Vista. Ajá. Que bueno, mi papá obviamente procuraba que tuviéramos la mejor educación posible y que nosotros hacíamos lo posible pues por no tenerla, ¿verdad? A mí me gustaba mucho ir a la escuela por todo lo que pasaba antes y después. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a atrever el día de hoy, no? Y entonces, bueno, pues ahí es donde empiezan las historias incontables. ¿Y cómo de esa niñez, cómo pasa Sabo Romo a esa adolescencia? Ay, pues por un puente muy frágil, diría yo. Pues hacíamos muchas estupideces muy propias de la edad, supongo. Y estar enfrentado al alcohol, a las drogas, pues a una serie de situaciones que eran y siguen siendo reales, ¿no? Entonces, creo que no diría que es imposible, pero sí es muy complicado no sucumbir ante ello. Yo me acuerdo de muy niño, mis hermanos entraban a la primaria, yo al jardín de niños, y en ese inter, pues yo me quedaba en casa de la abuela 40 o 45 minutos en lo que ella se emperifollaba y se hacía el crepé y estas cosas muy propias de las abuelas de los 70. Y yo hurgaba en su consola. Tenían una consola Stromer Carlson alucinante. Una consola, para los que no lo sepan, es un mueble que tiene un tocadiscos adentro con radio, lleno de discos. Y entonces había discos de Miquel Laure y de Pablo Beltrán Ruiz y de Pérez Prado y de la Rondalla de Saltillo y de Sandro de América y de había un montón de música. Hasta que un día me encuentro un disquito, un 45 revoluciones por minuto, de The Kings, de los Kings, que tiene You Really Got Me, All Day and All of the Night, Tired of Waiting y Set Me Free. Trae esas 4 canciones. Y lo pongo y nada volvió a ser igual.
En lo que me doy cuenta estoy tocando esta guitarra que amablemente me regala mi papá, cuya antecesora era una guitarra que estaba en casa de mi abuela, de Lupe, que tenía 3 cuerdas, y como escribiría Javier Velasco en un libro maravilloso que escribió de Caifanes hace algunos años, estaba más jodida que Vedette con esclerosis múltiple. Una guitarra verdaderamente terrible, pero tenía 3 cuerdas y entonces me daba la posibilidad de rasguear. Yo soy zurdo, pero por alguna razón siempre toqué como diestro. Me empieza a gustar el rock progresivo italiano, y Leorme, y Premiata, y todas estas bandas. Pues yo muy niño. Y entonces llegaba mi papá y yo era come ti incanto, lei si alza di notte, camina le stelle con glio chiancorchi. Le cantaba canciones en italiano de las bandas italianas. Y cualquier estrés o cualquier una que trajera de la oficina o del negocio, de lo que fuera, se relajaba. Y entonces entiendo una cosa que también me marcó demasiado, que es cómo con la música puedes conmover a alguien. Ok. ¿Y fue ahí donde decidiste que la música iba a ser parte de tu vida? Fue ahí donde reafirmé. Okay. Yo lo había decidido desde antes, pero ahí fue donde reafirmé. Ahí empiezan las historias, te cuento. Cuéntame, por favor. Cuando me siento en las piernas de mi papá y le digo, oye, pa, pues es que yo voy a ser músico. Es muy bien, te inscribo en la Escuela Nacional de Música. Y dices, ay, la música se estudia, vaya. Qué novedad, ¿no? Para mí era una novedad. Claro. Dije, bueno, está bien, si con eso estás tranquilo y demás. Y entonces sí movió cielo, mar, tierra. Y lo que te cuento, ya estoy en la Escuela Nacional de Música cuando todavía estaba en San Cosme. Y yo, decepción. Fue terrible, fue aburrido. ¿Por qué? Pues porque no era eso lo que yo quería, básicamente. Sí era la música. Y entonces, claro, y Mendelssohn, y Chopin, y Bach, y Mahler, y los grandes compositores, y la música barroca, y la ópera que había escuchado tantos años en mi casa, por corchea de mi papá. Por tu papá. Pero no era algo que me hiciera vibrar. Afortunadamente, en esa vieja Escuela Nacional de Música, había músicos que eran docentes, que eran maestros de la escuela, pero que tenían proyectos de rock. Y entonces pues yo alucinaba, yo decía, no, es que sí, Chopin y Bach están padrísimos, pero es que esta es la onda, yo voy más por acá. Era una época en la que había muchas bandas de rock y se hacían fiestas en los frontones o en las escuelas, en el Tepeyac o en las escuelas de Lindavista. Y a base de estar neceando, pues yo llegaba como al montaje. Te hablo de que yo tenía tal vez 13, 14 años. Y yo llegaba cuando llegaban ellos, y entonces los ayudaba a meter los equipos, y a armar la batería, y a conectar el cable del micrófono. Y yo veía, es que esto es lo que yo quiero. Hasta que un día me dijeron, oye, puedes pegar a la batería porque no ha llegado el baterista. Pero por supuesto, ¿no? Y en lo que me doy cuenta estoy ahí, no tocando con ellos precisamente, pero ya sentado en una batería, previo a un concierto, o a una fiesta, o esto. Y son estas pequeñas cosas que si las hubiera planeado, desde luego no habrían pasado, pero ni remotamente cerca de cómo pasaron. Me convertí en un vago profesional. ¿Cuál crees tú que ha sido hasta ahora tu mayor reto profesionalmente hablando? Yo creo que hay 2. El primero fue en los 80, que de pronto pues, me empiezo a hacer como fama de, oye, es que este güey toca el bajo bien padre. No, y entonces llegan los productores de otros países a hacer los discos del pop mexicano y demás. Y en lo que me doy cuenta, pues me invitan a grabar esos discos, ¿no? Pero entonces yo llegaba al estudio y me ponían enfrente una partitura. Y yo era de, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Básicamente porque no leía música, porque no me interesó aprender música, porque me dediqué a cultivar mi oreja. Y entonces logré algo que en términos acústicos se conoce como oído absoluto. Es que tengo la capacidad de retener y reproducir cualquier cosa en el tono que esté. Es como una cosa muy intrincada del cerebro que así como me juega otras bromas terribles para otras cosas, en este caso fue muy generoso y ha sido muy generoso conmigo. Me permite hacer eso. Y entonces yo tenía el cinismo de estar en el estudio de grabación con el superproductor, con la orquesta, con la partitura. los músicos. Y yo con mi partitura, y yo decía, madre, ¿qué voy a hacer con esto? Y entonces me volteaba, siempre tenía la fortuna de estar con músicos conocidos, y entonces me volteaba y era de, relájate. Entonces todo el mundo como, ¿sabes? Cuidándome que no, en los bandazos no me fuera yo a lesionar demasiado. Y con este cinismo que creo que adopté de la vagancia profesional,
yo no tenía ningún empacho en levantar la manita y decirle al productor en turno, hey, ¿le podemos dar una vuelta a la pieza? No como para... no, sí, claro. Y entonces, pues yo hábilmente cerraba el volumen de mi instrumento y pasaba la canción con todo el mundo y yo la retenía. Sí, está bien. Pues, yo dueño de la situación, así decía, bueno, qué cinismo, qué nivelazo el mío. Pero así me adueñaba de la situación y entonces para la siguiente vez que la pasábamos, yo ya abría el volumen y yo ya tocaba, bueno, como si lo hubiera tocado toda mi vida. Hasta que a media canción paraba el productor, Sabo, 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 eso que estás tocando en la barra 68 de Ina, del que... Y entonces yo ¿Otra vez? decía, Mauser. Dice, bueno, creo que la canción camina mejor con el grupo que estoy haciendo, porque entonces... ¿Pueden tocarlo una vez? Sí, claro, lo tocamos. Sí. Sí, tienes... Sí, ¿sabes qué? Sí pasa. Así, y entonces decía, no, bueno, Dios socorre ¿Qué? la inocencia, diría mi papá, ¿no? Y así me Qué aventé interesante. no sé cuántos discos, no sé cuántos. ¿Cuál es la comida que más te gusta a ti, Sabo? Uy, es el picadillo que hace mi hermana Lula. Yo puedo comer kilos y kilos y kilos y kilos y tortillas y kilos de picadillo de Lula. O puedo comer pollo en salsa verde de mi hermana Claudia. La ropa vieja que hace mi hermano Juancho es una barbaridad. Y entonces comer eso es como regresar a esta época de la familia completa, ¿sabes? Va por eso también. Mucho Sí, de tiene la mucho que ver eso, reminiscencia sí. de lo que es. Sí, ¿Y hay sí. algo que no te gusta comer? La que más Sí, odias, inclusive. Sí, no puedo con la sandía y no puedo con el pepino. ¿Qué tal? Mira tú, me quedé No puedo ni sorprendida. olerlo. Ni el olor. No. Mira tú. ¿Cómo sería tu día ideal? Como hoy. Ok. Hoy es un día muy bonito. Despierto temprano, desayuno, camino mis 4 o 6 kilómetros con mis perras, que son una parte importante de mi vida, las mascotas en general, pero bueno, mis perras, pues, ¿qué te digo? Pues, atender un par de cosas en el teléfono y luego ver a Maximiliano y luego hablar con mi niña Rosana, que está en Alemania. Es la hija de mi hermana, pero es como si fuera mía. Vive en Alemania hace un par de años. Y estar aquí contigo. No, ya, finalmente, no tengo 2 días iguales. Sobre todo porque estoy hablando de cosas de las que usualmente no hablo. ¿Ves? Como si lo logramos. ¿Cuál es tu programa de televisión, película o serie favorita? Pues es que hay muchas cosas que me marcaron la vida. Desde luego te puedo hablar de La Señorita Cometa. Y me gustaba mucho en las noches sentarnos alrededor de la única tele de la casa, porque había un cuarto de tele, no era que la tele acá. Exactamente. Un teléfono y una tele, se acabó. Y así funcionaba y estaba padrísimo. Entonces en las noches nos juntábamos con mi papá y nos gustaba mucho ver Los Intocables. Hay muchas cosas que me gustan y cosas más recientes, por ejemplo, me gustan mucho las Powerpuff Girls. Me parece increíble. Goku me parece increíble. Los dibujos animados me gustan mucho. Sobre todo estas cosas como del niño tierno que de pronto tiene la capaz de ser un hojaldra y, ¿sabes? Aprendes mucho de esto. ¿Cómo te describirías en 3 adjetivos? ¿Por qué me preguntas esto? ¿Cómo eres? Lo primero que me viene a la mente... ¿Talentoso? Yo creo que... Sí. Talentoso es un cínico, no sé si es adjetivo, pero sí creo que aplica perfectamente a lo largo de mi vida. Y un tercero. Amoroso. Muy bien. ¿Y qué es lo que más odias de ti? O en su defecto, lo que menos te gusta. No, realmente no hay algo que no me guste de mí. ¿Te quieres todo? Y sí lo he pensado, he tenido Sí. muchas ocasiones para pensarlo, para decir, entre el hospitalazo y el he tenido mucho Sí, tiempo sí, para sí. pensar qué podría... Y no hay nada. Es que dijera, bueno, ¿y si pudieras cambiar algo? Perfecto. No. ¿Cuál es la mala palabra que más usas? No se puede decir en televisión. Ah, ya me dijeron que sí. Sí se puede. En este programa sí. ¿Sabes que no hay como mandar a alguien a la chingada? Pero decirle, güey, hay otro Por que es supuesto. todavía más lejos que la chingada, ¿no? O sea, está esa y luego están hay otras otra, más. sí, la Ah, que ya, empieza ya. con V. Ajá.
que es todavía así beyond la chingada, ¿no? Y entonces está bueno, porque bueno, mira, ya después de tanto mandar y de tanto que me han mandado a la chingada, pues ya tengo un tiempo compartido ahí. Entonces, Es lo que te iba a además, decir, que si tenías está algún padrísimo departamento, porque alguito, sí. algún espacio. Digo, el tiempo compartido es una manera ostentosa de decir que tengo ahí un hule con unos palos, ¿no? Por Sabes, es un supuesto. campamento ahí bastante rupestre. Pero bueno, funciona. Y afortunadamente, ¿sabes qué? Que en la chingada siempre hay lugar para todos. Así. Siempre. Entonces, pues sí. De alguna manera a veces nos encontramos en ese lugar. Totalmente. Accidental e incidentalmente. No, hasta uno por su propia mano se puede ir a la chingada cuantas veces quiera, pues, ciertamente, Así ¿no? mismo Sí, es. sí. ¿Cuál es tu grito de batalla, Sabo? Hijo, mi grito de batalla, pues obviamente tiene que ver con esa palabra. Creo que las mejores y las peores cosas de mi vida Sí. siempre están precedidas de un chingue su madre. Así. Y de Oye, ahí lo va, que sigue. chingue su madre. Sabo, ¿cuál ha sido tu mejor trabajo? He sido muy afortunado. He grabado, yo creo que unos 200 álbums en mi vida. Desde La verdad es que Manhattan. son muchos, sí. Bueno, me tienes fiscalizadísimo, eso está muy bien. ¿Cuál ha sido el Y sí. peor trabajo, Sabo? Me parece que finalmente como artistas o como creadores de obra o como simples seres humanos o como simples espectadores de un escenario enorme, pues desde luego podemos hacer discos fenomenales, podemos escribir líneas irrepetibles y podemos hacer unas cosas verdaderamente terribles. Y no es que se lo atribuya a la condición humana, ¿no? Pero el otro día, no me gusta el fútbol, tengo que decirlo. Tiene muchos años que le perdí una, pero el otro día que prendo la tele y estaba jugando Argentina y veo a Messi fallar un penal. Y digo, Messi es el mejor jugador del mundo. Y acaba de fallar un penal. Messi tendría que ser perfecto, Messi no tendría que fallar un penal. Y en automático sale la otra parte de esa voz que dice, no, pero por supuesto que lo puede fallar. Claro que lo puede fallar. O sea, has hecho todos los discos que has hecho, todas las canciones que has escrito, todas las producciones de las que has participado son de excelencia. Y la verdad es que no. No es el tema de lo que gane o de lo inflado que puede estar o de que él realmente quiere esa responsabilidad de ser el mejor. Cuando me dicen, ¿sabes que eres el mejor bajista de Tlalnepantla y luego de México y luego de Latino? No, yo no quiero esa responsabilidad. Yo quiero tocar el bajo, quiero participar, quiero contribuir a que haya mejores canciones, a que haya música que conmueva, que sacuda, que te haga pensar o que te haga voltear para adentro. Eso es lo que yo quiero hacer más que como bajista, como músico, porque obviamente a la par del bajo toco guitarra, toco teclados, toco piano, toco batería. Me meto con instrumentos, ¿no? Me gusta meterme con instrumentos. Y tengo una... Y con la voz también. Sí, me gusta cantar. No me asumo como cantante de ninguna manera, pero me gusta cantar. Y, por ejemplo, utilizando esa analogía, que es muy interesante, de que al final somos humanos y podemos fallar, pero si no pudieras fallar en nada, y si pudieras ser un superhéroe, ¿qué superpoder te gustaría tener y por qué? Yo me considero un tipo muy derecho, muy honesto, pues es como es, ¿no? Y entonces de pronto en este ejercicio de la sinceridad, pues a mucha gente no le gusta. Por supuesto. ¿No? Y en ese sentido creo que si pudiera tener un superpoder, me gustaría poder compartir esa situación. Tener súper honesto, ¿no? Eso suena como suena rarito, ¿verdad? El súper honesto. El súper honesto. Por ejemplo, en esta cosa más reciente, yo me estoy brincando, pero bueno, me parece que es una analogía muy buena. En este proyecto que empezamos Eliseo y yo hace algunos años, que es Rock en tu idioma sinfónico, a la par de todas las otras cosas que hacemos, pues tenemos que ser un tanto arbitrarios. ¿Por qué? Porque no caben tantas buenas canciones en un solo disco. Nada más por eso. Y entonces cuando decides, o cuando decidimos que pues va esta. Ok, tenemos nuestras 15 canciones. Ahora, ¿a quién le interesa? Porque hay a quien no le interesa, y se vale. ¿Y quién puede? ¿Quién puede hacerlo en este tiempo? Armar una logística de 15, de 12 artistas, pues es complicadísimo. Y entonces, pues de pronto me encuentro con gente que me habla de tal o cual artista o de tal o cual canción. El otro día alguien me escribió algo que se me quedó. Me decía, Sabo, a mí me parece que el rock en tu idioma sinfónico no está completo sin la guitarra de Alejandro Markovich. Yo decía, bueno, ok.
pues es su percepción. A mí puede parecerme o no, pero es su percepción. Y dice, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pero, pues, bueno. Y mi mejor respuesta para eso es, bueno, el día que hagas tu sinfónico, pues hazlo como te dé tu gana, invita a este y a aquel, y pon la rola que te guste y demás. Pero en esta situación, más allá incluso de que sea arbitraria la selección de canciones, con la única consigna de celebrar una parte de nuestra música por un lado, y obviamente por el otro, pues de refrendar cuánto nos queremos, cuánto nos admiramos, cuánto nos respetamos, y cuán importante ha sido la música de todos. Y entonces estar parado en un escenario con Leo de Lozano, con Marciano Cantero, con Rafa Sánchez, o con Piro, o con Cala, con Cecilia Toussaint, con Aterciopelados, pues es alucinante. Y de alguna manera es algo que seguramente yo habría querido desde niño, que estés tocando con tus amigos, con tus héroes musicales. Exactamente. Y están tocando tu rola. Además, ¿no? O sea, bueno, es que algún día de la vida. Bueno, este ejercicio de rock en tu idioma sinfónico tiene que ver con eso. Y entonces yo volteo y veo a Los Neón, y veo al Cala, y veo a Chiquis Amaron La Bataca, y veo a Gazú de Los Amantes de Lola, y veo a Arturito Ibarra de Rostros Ocultos, y veo a Liceo, y digo, amigo, después de 25 años lo logramos, ¿no? Con demasía, por decirlo. Sí. ¿De qué te arrepientes? Uy, de 2 cosas que no he hecho. Una ya no la voy a poder hacer, tristemente, pero la otra todavía tengo esperanzas. De nada que haya hecho me arrepiento, te lo aseguro. De nada. Y mira que he hecho unas barbaridades así inenarrables. ¿Qué cosa no perdonarías? Yo creo que la deslealtad. ¿Qué te gustaría que te dijera Dios cuando llegaras al cielo? Chingue su madre. Me encantaría así. Para adentro. Sí, pues es que sí. Aquí tengo estas paletas que siempre utilizamos en esta parte del programa, en donde, como podrás ver, una dice verdadero, una dice falso. Ajá. Mencionando de alguna forma que es afirmativo o negativo el enunciado que te voy a decir. Ok. Lo primero que quiero saber, solo con las paletas, me vas a decir si para ti, Caifanes o Jaguares debe ser un cuarteto y cualquier persona adicional está de más. El infarto que sufriste hace casi 10 años te hizo replantear tus objetivos en el terreno de la música. ¿Estás convencido de que tu trabajo como productor de música pop ha mejorado la calidad de ese género? Caifanes no se desintegró por causas personales, sino más bien por causas económicas. Rock en tu idioma sinfónico es uno de los más grandes logros que crees tener en tu currículum de vida. En el libro que piensas publicar, los fans conocerán la razón real de las diferencias con Alejandro Markovich. Y ahora me vas a decir lo primero que te venga a la mente cuando te digo la palabra bajo. Vida. Público. Emoción. Llanto. Necesario. Caifanes. Indispensable. Jaguares. Casi indispensable. Fama. Estorbosa. Mujer. Alucinante. Amor. Música. Ídolo. Mapacín, o sea, mi Mapa. papá. El Mapacín. Sí. Aplausos. Nutritivos. Latinoamérica. El universo. Fracaso. Muy necesario. Religión. Contradictorio. Pasión. Pues es como el combustible. Sexo. Divertido. Muerte. Yo creo que divertida también. Vida. Divertidísima. Sabo, ¿a ti normalmente qué te gusta en una situación cotidiana? ¿Un regaderazo o un baño en la tina? Creo que prefiero un regaderazo. ¿Avión, tren o automóvil? No, pues avión. ¿Cerveza, vino o café? Café. ¿Beatles o Rolling Stones? ¿Sabes qué? Creo que Rolling Stones. Sí. ¿Televisión o internet? Televisión. ¿Músico o productor? ¿Ya ves cómo eres? Músico, sin duda. ¿Tacos Es o la tortas? génesis de todo.
Uy, es que, José, ¿qué es esto? Así, o sea, ¿ya ves cómo eres? Ay, pues una torta al pastor, ¿no? Y es un gran híbrido, ¿no? Sí. ¡Qué buena Sí. idea! Oh, sí. Y te llevo a las mejores, Ay, ¿no? sí, qué rico. Sí, ¿Dormir en pijama o desnudo? desnudo. ¿Guapo y pobre o feo y rico? Guapo y rico. ¿No? O sabroso, según... No es esa la connotación, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Y sabroso Sí, guapo también. y sabroso, sí. ¿Películas o libros? Libros. ¿Música o sexo? ¿Qué es esto? Música durante. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Carne o vegetales, Sao? Carne. ¿Playa o bosque? Playa. ¿Presente o futuro? Presente. Ok, en este presente yo tengo que hacerte una Sí. pregunta, pero no tenemos más de un minuto para responderla. Ok. La pregunta es la siguiente, Sao. ¿Piensas tú que es el idioma español lo que ha impedido que el rock hispano tenga un lugar de privilegio en el rock mundial, sí o no? ¿Y por qué? No, no lo pienso. Básicamente porque nosotros, muchos de mi generación, crecimos escuchando rock en inglés. De los Kings, los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, ¿quién se te ocurre? Y cómo es que llegaba, y muchos de nosotros igual de niños no éramos bilingües, y entonces es un tema que tiene más que ver como con la emoción de los acordes y con la emoción ya luego analizas la letra, ¿no? Por lo menos así pasaba cuando yo era niño. Exactamente. Y en este caso creo que Para mí también. hay grandes ejemplos de música latinoamericana que han trascendido eso. No necesariamente de rock, hay que decirlo. Pero hay mucha música latinoamericana que ha llegado a países donde no tendría por qué haber llegado. Y creo que es más una labor como pues más como de mercadotecnia, ¿sabes? De 10 posicionamiento. segundos. De Sí. eso, pues una labor simplemente de hacerlo. Muy bien. Muy interesante. Pero es perfectamente posible, sí, es perfectamente posible. Y hablando de rock en tu idioma sinfónico, que este suceso que ha sido tan bien recibido y tan bien esperado, porque como dices tú, Sí. ya viene una segunda parte. Cuéntame un poquito de, además de eso, ¿qué más estás haciendo? Ahora paramos en verano la gira de Caifanes, Sí. tal vez para tratar de acomodarnos y ver si efectivamente somos capaces de meternos al estudio. Tenemos muchas ganas de hacerlo, tenemos muchas ganas de publicar, hay material para hacerlo, pero simple y sencillamente por alguna razón no sucede. Y obviamente pues aprovechar todo este tiempo que nos genera no estar de gira con Caifanes para tomar fuerte la gira de Rock en tu idioma sinfónico volumen 2, que no solamente es eso, sino que es un híbrido del volumen 2 más el volumen 1. Y afortunadamente a 35 años de iniciada mi aventura, tener un instrumento a la mano y escribir unas líneas en un cuaderno con una pluma, con un lápiz, sigue teniendo ese efecto como balsámico, ¿sabes? Como terapéutico, liberador. Y entonces es bien padre porque no es que se arreglen las cosas, pero por lo menos pues aflora el cinismo. Y digo, que su madre lo que sigue, ¿no? Así es. Y así es como funciona. Muchísimas gracias, Sao, por haber estado aquí con nosotros y de verdad que esperamos verte muy pronto. ¿Lograste abrir la caja de Pandora? Logré abrir la caja de Pandora. ¿Lograste abrir la caja de Pandora? Bueno, se siempre, me quedaron dos que tres siempre. cositas que no pude sacar, Bueno, pero a lo ya mejor no- lo ya hago nos- fuera ya de nos la inventaremos cámara. otro. Exactamente, Ya nos tenemos inventaremos una otro. razón y una excusa para Al volvernos a ver, contrario, un placer Sao. estar contigo. Muchas gracias Gracias. por esto, ¿no? Esto me parece que además es un ejercicio que a todos nos sirve mucho, en más de un sentido. Muchas gracias. Al contrario, te estamos Muchas muy gracias. agradecidos por compartir cosas tan íntimas, tan interesantes y que nos dejan con la boca abierta. Y gracias también a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos muy pronto para destapar la caja de Pandora y revelar mucho más de una nueva personalidad. Hasta pronto.